Buenos días. Les doy la cordial bienvenida a este curso Construyendo Hogares Felices. Esperando, ¿verdad?, que sea de su agrado y que sea de mucha edificación para nuestras familias. La lección 1 corresponde al concepto cristiano de la familia. Como introducción les comentaré, cuando los principios bíblicos cristianos de vida familiar son practicados en el hogar, se producen vínculos más estrechos, mayor estabilidad, alegría. Existe también mayor cohesión, normas más éticas, equitativas, que preservan así el orden y la armonía en los principios saludables, ¿verdad? En el hogar. Tiene metas muy claras y sublimes donde las funciones individuales son asumidas, proveyendo de esta manera un ambiente natural adecuado para las tan necesarias identificaciones colectivas. La familia se fortalece y se torna más feliz. Eso es lo que queremos alcanzar, ¿verdad? Y en este pequeño curso es lo que vamos a estudiar. Vamos a comenzar por en el principio Dios. Hay algunas preguntas interesantes. Fíjense bien, ¿el concepto de familia estable es todavía el mejor? ¿Sí o no? Siguiente pregunta. ¿Tiene sentido buscar orientación y consejo en las fuentes del cristianismo? ¿Sí o no? ¿Conoce alguna familia que es más feliz desde que incorporó los principios cristianos del hogar? Vamos a iniciar, ¿verdad? Con preguntas ya, donde la fundamentación sería la Biblia. Y la primera pregunta que debemos de pensar después de haber recordado, ¿verdad? Con preguntas iniciales eh, no bíblicas, sino nuestras experiencias. Hoy tenemos que comenzar con analizar nuestro conocimiento, de lo que sabemos, ¿verdad? Lo que sabemos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Quién tomó la iniciativa de construir la institución familiar? ¿Quién tomó la iniciativa de construir la institución familiar? La Biblia en el versículo 1 de Génesis nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también nos dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, lo creó, a imagen de Dios, varón y hembra los creó, y les dijo, y esta palabra es clave, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñoread a los peces del mar, en las aves de la tierra y sojuzgadla. ¿Qué nos está diciendo acá, en esta parte? ¿Acaso está diciendo que Dios fue el que inició y construyó la institución familiar? Eso significa, ¿verdad?, que en esta primera pregunta es Dios quien instituyó lo que nosotros hoy gozamos, ¿verdad?, como familia. Fue Dios. Lo vamos a escribir con mayúsculas, ¿verdad? Dios. Ahora, ¿qué declaración, dice acá, qué declaración del Creador revela que él establece el matrimonio monogámico y heterosexual? Y esta pregunta nos hace pensar, ¿verdad? Las muchas formas en que se está viendo nuestra institución, la institución familiar. Todo el mundo ya no cree que es hombre y mujer. Pero Dios dice en su palabra, Génesis 1, 27 y 28, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios
lo creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? Si contestamos la pregunta, ¿qué declaración del Creador revela que Él estableció el matrimonio monogámico y heterosexual? La declaración del Creador nos revela, ¿verdad?, que Dios nos creó a su imagen, nos creó a su imagen. Esa es la única verdad que podemos entender, ¿verdad?, hoy. Tercera pregunta. Al analizar el relato de la creación, descubrimos por lo menos 5 objetivos por los cuales Dios estableció el matrimonio, dando así origen a la familia. Y estos 5 ya se encuentran con fragmentos de la Biblia y vamos a verlo uno por uno. Por ejemplo, en la creación descubrimos, ¿verdad?, que la familia fue creada para obtener un compañerismo. Por eso en Génesis 2:18 dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Le haré ayuda idónea para él. Entonces, para un compañerismo. También, ¿verdad? Entendemos que para un desarrollo del amor, esto es ahora un hueso. Dijo Dios, dijo Adán, ¿verdad? Cuando vio a Eva, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿verdad? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Una expresión de amor, de gozo, que siempre nos llena a nosotros y nos identifica, ¿verdad?, a nuestra pareja como algo que debemos de, de valorar de esa manera. Y vamos con la siguiente pregunta, ¿verdad? O el siguiente aspecto de la familia. Dios también dio a la familia para un perfeccionamiento de la personalidad. Dice Génesis 2:24, y será una sola carne. Y será una sola carne. En la cita lo reza de esta manera. Tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. También Dios nos indicó, ¿verdad?, la procreación. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos. Hace rato lo leímos, ¿verdad? Esa parte de la Biblia. Felicidad de la pareja. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida, nos dice Eclesiastés 9:9. Y que lo comprobamos, ¿verdad? Así lo dice, goza de la vida con la mujer que amas. Goza de la vida con la mujer que amas. Y hasta aquí tenemos una nota, ¿verdad? Tanto en el matrimonio como en la familia son instituidos por Dios. Se establecieron para tener relaciones de compromiso entre ellos con Dios. Debe manifestarse amor, honor y honra, de modo que se refleje el amor de Dios en su hogar. Los padres, por palabras y ejemplo, deben enseñar a sus hijos, ¿verdad?, que Jesús ejerce amorosa disciplina. Ejerce amorosa disciplina. La indicación del Señor Jesús es, ¿verdad?, estar unidos en amor. Y seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué instrucciones nos permite entender la preservación de la religión en la familia? Y es interesante, ¿verdad? Se casa. Los casados son dos, pero en realidad también debemos de dejar entrar a Jesús, porque lo dice en su palabra. Y fíjense bien lo que dice Deuteronomio 6:4. En su palabra nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solo existe un Dios creador de este mundo. Solo existe un Dios redentor de este mundo. Entonces, necesitamos a ese Dios, ¿verdad?
La primera instrucción es de que existe un solo Dios. Ahora, Deuteronomio 5, 6, 5 y 9 nos dice también, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿verdad? La instrucción es amarlo, ¿verdad? Y guardarlo en el corazón. El mejor consejo, ¿verdad?, que Dios te puede dar es ese, el de amarlo y guardarlo. Y seguimos con la quinta pregunta. ¿Por qué razones la vida religiosa de los hijos es indispensable en las prioridades de la familia? Esto es interesante, ¿verdad? Porque la familia es papá, mamá y la herencia son los hijos. Pero nos pregunta, ¿por qué razones la vida religiosa de los hijos es indispensable, verdad? Y vamos a leer aquí Salmos 1:6. Esta nos dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jehová conoce. Jehová conoce. Conoce todo. Él sabe lo que piensas. Él sabe lo que dices. Y por eso es importante que ellos conozcan de Dios. Veamos Mateo 18, 10 y 14. Nos dice Mateo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles de los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dice el versículo 14. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? Entonces, ¿es importante los hijos para Dios? Son importantes. Entonces, aquí vamos a anotar, ¿verdad? Porque porque para Jesús los pequeños son importantes. Son importantes. Y hay de aquellos, ¿verdad?, que maltraten a estos pequeños. Mateo 19:14. Veamos lo que nos dice, nos cuenta. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, no debemos impedir que los niños se acerquen a Jesús. Entonces, no impidas que tus hijos conozcan de Jesús. No impidas que tus hijos conozcan de Jesús. Mismo Jesús dijo, venid a mí, dejad que los niños vengan a mí. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo nos ilustra el caso de Abraham la necesidad de enseñar la religión en el hogar con palabra y ejemplo? Tú eres padre, tú eres madre, debes de ser ejemplo para tus hijos. Pero Abraham nos va a enseñar, ¿verdad? ¿Cómo? Y él nos dice, ¿verdad? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham
lo que ha hablado acerca de él. Fíjense bien, ¿verdad? Es interesante. Está hablando de Abraham, la cita bíblica. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. El escritor está comentando, ¿verdad? Que Abraham instruye, instruye a su pueblo, instruye a sus hijos, instruye a los suyos para seguir el ejemplo de Dios y se cumpla la promesa en él. Entonces, para que se cumpla esa promesa, debemos, ¿verdad? Instruir a nuestros hijos. Y prevalezca la promesa de Dios. Yo creo que aunque nuestros hijos en algún momento se olviden de Dios, Dios no se olvida de ellos. Pero por eso hay que enseñarles a ellos que Dios no se olvida de ellos a pesar de las malas decisiones. Pregunta número 7. De acuerdo con la enseñanza bíblica dejada por el apóstol, ¿cuál es el vínculo perfecto de la humanidad humana? Qué interesante pregunta, ¿verdad? Porque hay un vínculo de la unidad familiar. Colosenses 3:14 nos lo va a comentar en este momento. Nos dice Colosenses, y sobre todas las cosas, o sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor, ¿verdad? El amor es el vínculo perfecto. Entonces, nuestras familias, para que sean felices, el vínculo que debe de existir es el amor. Es indiscutible, ¿verdad? Es indiscutible esta parte. Y vamos yendo a una parte un poquito más particular, más específica, ¿verdad? Hacia lo que nos interesa. Y nos pregunta a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que el concepto bíblico del amor es un don destinado a mantener la unidad familiar? ¿Cómo sabemos que ese concepto que nos está dando Dios en su palabra es el único vínculo para mantener unida nuestra familia? Tenemos la cita bíblica de Colosenses 3:18 al 21. Y ahí hay un consejo interesante, tanto para el esposo, la esposa, los hijos, los padres. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Consejos interesantes, ¿verdad? Llenos de amor. Hay que irlos entendiendo poco a poco. A las esposas le dice entonces, estad sujetas, ¿verdad? A vuestros maridos. En el vínculo del amor, las esposas quieren estar con el marido, ¿verdad? Pero también los maridos, es interesante que nos hablen de esta manera. ¿Será que nosotros olvidamos más de amar? Porque nos dice, amad a vuestras mujeres. ¿Perdón? Amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos, dice.
Muchas veces nosotros tratamos mal, sin querer tal vez, ¿verdad? Pero tratamos mal a nuestras esposas. Y el consejo es claro. Ahora, ¿qué qué deben de hacer nuestros hijos? Obedecer. Los hijos deben obedecer. Es lo que dice la palabra de Dios. Obedecer a sus padres. ¿Y en qué le van a obedecer a sus padres? ¿Verdad? En todo, dice. La palabra de Dios dice que deben de obedecer a sus padres en todo. Y nosotros los padres no debemos provocar enojo, ¿verdad? A nuestros hijos. Si hay alguna forma de que tengamos que reprenderlos con justicia, siempre hacerles ver, ¿verdad? Conscientemente del porqué de la falla que tuvieron, el porqué. También como padres no somos perfectos, tenemos que ser humildes en tener que también disculparnos, ¿verdad? Con nuestros hijos, si cometemos algún acto de injusticia. Pregunta número 9. ¿Qué dos causas opuestas afectan la unidad familiar? ¿Qué dos causas opuestas afectan a la unidad familiar? Nos dice la palabra de Dios en Mateo 24, 37, corrido al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay dos causas que afectan la unidad familiar. Y uno es lo que menciona acá, ¿verdad? En este ejemplo, que es la falta de entendimiento. Es una de ellas, la falta de entendimiento. Si no nos esperamos, ¿verdad? En comprender la palabra de Dios, vamos a llegar a la falta de entendimiento. Y cuando vengan las cosas, cuando vengan los problemas, no vamos a entender. Mateo 10, 34, corrido el 39, nos dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los hijos del hombre serán dos, los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué nos está diciendo acá, queridos hermanos y hermanas? Fíjense bien, aquí nos está diciendo que debemos de amar a Dios. Debemos de amar a Dios más que sobre todas las cosas. Más buscar el reino de los cielos, ¿verdad? Antes que todas las cosas. Y vamos con la pregunta número 10. Si estamos terminando. Estamos concluyendo este estudio de la primera lección, ¿verdad? ¿Qué profecía bíblica revela la intención de Dios de enviar al Espíritu Santo para restaurar los hogares destruidos de nuestros días? Hoy por hoy hay muchos matrimonios que no están bien consolidados. Y a ti te hablo, querido hermano.
Dios tiene una profecía especial donde te alienta, ¿verdad? Si tienes el amor todavía de restaurar tu familia, de seguir a Dios. Y vamos a ver Malaquías 4:6. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La profecía bíblica que revela la intención de Dios de enviar al Espíritu Santo para restaurar los hogares destruidos de nuestros días es esa, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Hará volver. Dios hará volver el amor que antes tenían. Pero debemos dejar invitar, ¿verdad? Debemos invitar al Espíritu Santo que entre en nuestras vidas, que entre en nuestros matrimonios. Y ahora, creo que todo está claro, ¿verdad? Para ti, para ustedes, si están en matrimonio. La palabra de Dios tiene una promesa y es para ti. Hazla tuya. Dile, mi Dios pues suplica todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y toma la decisión. Di, por la gracia de Dios, pondré mi vida en las manos del Señor, a fin de ser un instrumento del Espíritu Santo y en el fortalecimiento del amor en la familia. Que el amor de Cristo reine en tu familia. Que el amor de Cristo esté contigo. Búscale. Confía en Él. Ora. Porque la profecía del Señor es hacer volver a tus hijos. Hacer volver el amor. Tú eres un hijo de Dios. Y en esta mañana quiero agradecerte. O en este día, en el horario que tú me estés viendo. Te agradezco mucho y nos vemos en la siguiente lección.